Hola, querida, amada iglesia, gracia y paz. Hoy, en este culto maravilloso, continuamos con esta serie de parábolas. Y hoy, cronológicamente, en este libro de Lucas, su palabra, la secuencia de parábolas está en el buen samaritano. En Lucas, capítulo 10, del 25 al 37, hermanos. Y en esta noche quería resaltar algunos versículos de su palabra. Y en el versículo 30 su palabra dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Qué palabra poderosa, qué enseño. Cómo las escrituras nos conmueve, inclusive en estos días actuales. Hermanos, hace poco en una gran ciudad europea un hombre cayó en la acera. Era mediodía, la calle estaba llena y durante 7 minutos decenas de personas pasaron junto a él. Algunos miraron el móvil, otros fingieron, este hombre murió. ¿Qué situación? No por la herida inicial, sino porque nadie se detuvo. Vivimos en tiempos así. Corremos para llegar a todo, pero no llegamos al corazón de nadie. Tenemos calendarios llenos, pero vidas vacías de compasión. Y Jesús, con una historia antigua pero viva, nos dice quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Qué pregunta interesante. Y esta parábola no es solo una lección de bondad, es un espejo. Jesús no estaba hablando de aquel hombre caído en el camino, está hablando de nosotros, de cómo vivimos nuestra fe en medio de una sociedad que sufre en silencio. Y hoy, mis hermanos, quiero hablarles de una fe que no pasa de largo, de una fe que se detiene, de una fe que toca. Y el primer punto, una fe que ve. Y dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Estos versículos Jesús presenta a dos hombres religiosos, un sacerdote y un levita. Ambos vieron al herido, pero no miraron con los ojos del corazón. No era falta de visión, era falta de compasión. En nuestros días, hermanos, eso parece a los que ven la injusticia en las noticias, la pobreza en las calles, el dolor en la mirada de un hijo, una hija, nietos, maridos, esposas, amigos, compañeros de trabajos, pero no tienen tiempo. Es el síndrome de ya oraré por ti. Mis hermanos, tu fe no se mide por cuántos versículos sabes, y mi fe tampoco, sino por cuántas veces nos detenemos por amor. No basta ver la necesidad, hay que sentirla. Hace poco una joven contaba,
Yo iba tarde al trabajo y vi una anciana que no podía cruzar. Por dentro pensé, no puedo detenerme, pero algo me dijo, si no te detienes ahora, ¿cuándo? Ella se detuvo. Llegó tarde, pero llegó con el corazón lleno y dijo, ese día entendí que Jesús se habría detenido. El amor verdadero no se demuestra en el templo, no solamente, sino en el camino. Pero no basta con ver, hay algo más profundo. Jesús nos habla de alguien que no solo vio, sino que fue movido por misericordia. Y el segundo punto es que una fe que siente. Y en el versículo 33, su palabra dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndoles fue movido a misericordia. El samaritano no tenía títulos religiosos, no pertenecía al pueblo correcto. Era despreciado, el que nadie se esperaría que hiciera algo bueno. Y sin embargo, cuando vio al herido, algo se movió dentro de él. Qué lección, ¿verdad? La palabra compadecer o movido a misericordia es muy interesante porque me acuerdo en mis primeros estudios en el seminario que me llamó mucho la atención. Y esta palabra compasión, compadecer o movido a misericordia se llama en griego esplagnosimai. ¿Y sabe qué significa esta palabra en griego? Y qué interesante. Ser conmovido hasta las entrañas o intestino, y en la cultura semita, hermanos, es el lugar de los sentimientos más profundos. No es un sentimiento superficial. Es ese nudo en el estómago que te hace decir, no puedo seguir como si nada. Jesús está diciendo, la verdadera fe no solo razona, sino que siente. Si mi fe no conmueve, no transforma nada, estamos caminando mal. Y una joven de la iglesia dijo una vez, pastor, no entiendo por qué cuando lloro, lloro cuando veo a alguien sufrir. Y yo le respondí, eso, Jesús dentro de ti, es llorando por ellos. El amor de Cristo no te endurece, no, te humaniza. Sí, hermanos, nos humaniza. La compasión no es debilidad, es el lenguaje de los que aman como Cristo. Pero no basta con sentir. Muchos se conmueven, pero pocos actúan. Y el tercer punto es interesante porque una fe que actúa, y podemos ver en el versículo 34 y 35. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, hasta aquí, y cuidó de él. El samaritano, hermanos, se acercó, tocó, cargó y pagó. Es interesante que cuando ves en las escrituras, cada verbo es una acción. La compasión verdadera siempre se traduce en un movimiento. Y hoy Jesús me llama a salir del discurso y a entrar en acción, a cruzar la calle, a escribir este mensaje, a perdonar, a ayudar sin preguntar si lo merece. ¿Sabes una cosa? El herido del camino sigue ahí. En la familia que vive al lado de nosotros, o el joven angustiado por alguna depresión y tantos otros problemas que están a nuestro alrededor. Y mientras el mundo pasa de largo, Dios está preguntando,
¿Te detendrás tú? Cada vez que tocas al caído o al necesitado, estás tocando a Cristo. Y Jesús terminó esta historia, hermanos, con una pregunta. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el hombre respondió, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. La fe que se detiene cambia el mundo, cambia a nuestro alrededor. Jesús no contó esta parábola para que admiráramos al samaritano, sino para que lo imitáramos. Él nos mostró que la verdadera espiritualidad, hermanos, no se mide por la distancia. No, hermanos. No se mide por la distancia del pecado, sino por la cercanía al sufrimiento. La religión pasa de largo, pero el amor, el verdadero amor, se detiene. Y cada vez que tú te detienes por alguien, el reino de Dios avanza un poco más. Sí, un poco más en la tierra. Quizás hoy tú eres el caído en el camino, pero Jesús es nuestro buen samaritano. Y Él no pasó de largo. Jesús es nuestro buen samaritano y Él no pasó de largo. Se detuvo por ti y por mí, hermanos. Te levantó, me levantó, te curó, pagó el precio en el rescate, en la cruz. Y ahora dice, haz tú lo mismo. El mundo no será cambiado por los que hablan de amor, sino por los que se detienen a amar. Este mensaje trae lecciones profundas. Y en esta semana, que el Señor, el buen samaritano, aquel que se paró un día en el medio del camino por nosotros, porque pagó un precio muy alto, que podamos aprender y tener más compasión por los necesitados, por los que están a nuestros alrededores, a veces en nuestras propias familias o amigos, otros hermanos, que podamos pensar y meditar en esta palabra, en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga, pueblo amado del Señor, iglesia querida, Iglesia Evangélica Bautista de Lleida. Continuaremos la semana que viene con las parábolas, pero acuérdense también, en este mes, los domingos, traeré una pequeña porción hablando un poquito sobre la Reforma Protestante, ya que estamos en este mes de octubre que celebramos la Reforma Protestante. Y en el domingo será sola gracia, solamente, solo por gracia. Que Dios les bendiga, pueblo amado del Señor.